Buenas noches. En este video explicaremos principalmente cómo calcular la función generadora de momentos de una distribución exponencial y su respectivo valor esperado y varianza. Una variable aleatoria continua x tiene una distribución exponencial de parámetro lambda siempre y cuando lambda sea mayor que cero. Su función de densidad f minúscula está dada por lambda por e a la menos lambda por x para x mayor o igual a 0 y 0 para cualquier otro caso. La función de densidad representada en la gráfica a continuación muestra que la variable aleatoria toma únicamente valores positivos mayores que 0. Por definición sabemos que la integral de la función de densidad será de valor 1 y es el área bajo la curva de nuestra gráfica. Ahora bien, podemos hallar la función de distribución integrando nuestra función de densidad desde menos infinito hasta cualquier valor x minúscula de la siguiente forma. F mayúscula de x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a x minúscula siendo 0 para nuestro caso, 0 para x menor a 0 y 1 menos e a la menos lambda por x para valores de x mayores o iguales a 0. Este valor fue el resultado hallado de integrar nuestra función de densidad cuando x toma valores mayores o iguales a 0. Acá podemos ver el procedimiento para la realización de la integral. F mayúscula de x es igual a la integral de 0 a x de lambda por e a la menos lambda por x por d de x. F de x es igual a lambda por la integral de 0 a x de e a la menos lambda por x de x. Realizando nuestra integral y simplificando términos, tenemos menos e a la menos lambda por x evaluado en cuando x es igual a 0 y cuando los valores tienden a x. Esto nos da un resultado de 1 menos e a la menos lambda por x, que sería nuestra función de distribución para cuando x es igual o mayor a 0. La esperanza de x se conoce regularmente como primer momento. La esperanza de x al cuadrado se conoce como el segundo momento. Y en general, la esperanza de x a la enésima potencia se conoce como el enésimo momento, siempre y cuando tantos valores existan en la distribución. Dicho momento, para variables aleatorias discretas, se calcula de la forma sumatoria de e a la t por x por la función de probabilidad. Y para variables aleatorias continuas, se la calcula de la forma integral de menos infinito a infinito de e a la t por x por la función de probabilidad por d de x. Para nuestro caso de interés, en una distribución exponencial tenemos la función generadora de momento igual a la integral de 0 a infinito de e a la t por x por lambda por e a la menos lambda por x por d de x. Siendo este término la función de densidad que vimos en la anterior diapositiva y que sería este término, que es nuestra función de densidad cuando x toma valores mayores o iguales a 0. Procedemos, por tanto, a resolver la integral de la función generadora de momento para una distribución exponencial. Función generadora de momento es igual a la integral de 0 a infinito de e por t por x por lambda por e a la menos lambda por x por un d de x.
Retirando de nuestra integral nuestro término constante lambda y agrupando términos para simplificar un poco nuestra integral, nos queda lambda multiplicado por la integral de 0 a infinito de e a la menos, entre paréntesis, lambda menos t por x por un d de x. Resolviendo nuestra integral ya simplificada y multiplicando con nuestro término que ya hemos sacado de la integral lambda, nos queda la integral resuelta de la siguiente forma. Menos lambda sobre lambda menos t por e a la menos lambda por e a la menos, entre paréntesis, lambda menos t por x. Evaluado cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a infinito. Teniendo t estrictamente menor que lambda, evaluamos nuestra integral cuando x tiende a infinito. Como t es estrictamente menor que lambda, este término siempre va a quedarnos negativo. Como este término nos queda siempre negativo, cuando x tiende al infinito, este término nos va a tender a 0. Por tanto, evaluando nuestra integral en el límite superior, nos queda que nuestro término es igual a 0. Ahora bien, evaluando nuestra integral resuelta en el límite inferior, cuando x tiende a 0, tenemos que este término se nos va a convertir en un 1. Por tanto, multiplicaremos el término a la izquierda por un 1. Y por el signo negativo de la evaluación que estábamos haciendo entre el límite superior y el límite inferior, nos va a quedar que nuestra función generadora de momento, va a ser igual a lambda sobre lambda menos t, teniendo en cuenta que t sea estrictamente menor que lambda. Por último tenemos, como se puede ver en este apartado de esta gráfica, que derivando nuestra función generadora de momento, derivándola una vez y evaluándola cuando, pues, digamos que acá aparece S, pero nuestra terminología que venimos manejando es T, evaluándolo T igual a 0, tenemos nuestro valor esperado o varianza. Derivamos, repito, derivamos nuestra función generadora de momento y en la primera derivada evaluamos el t cuando es igual a 0. Evaluándolo cuando t es igual a 0, tenemos que nuestro valor esperado o esperanza será igual a 1 sobre lambda. Para obtener nuestro segundo momento o la esperanza de x al cuadrado, derivamos nuestra función por segunda vez, nuestra función generadora de momentos por segunda vez, y tenemos nuestro segundo momento que es igual a 2 sobre lambda al cuadrado. Y teniendo estos dos valores, o sea, el primer momento y el segundo momento, podemos hallar nuestra varianza y de esta manera, por medio de nuestra función generadora de momentos, podemos hallar tanto esperanza o valor esperado como varianza. A continuación, se explicarán dos ejemplos. El primero sobre la función generadora de momentos y el segundo sobre la función de distribución de tipo exponencial. Vamos con el primero. Sea x una variable aleatoria con función de densidad dada por f de x, que podemos encontrar en este lugar. Encuentre la función generadora de momentos de x y a partir de ella calcule la varianza y la media. Respuesta. Sabiendo que podemos calcular la función generadora de momentos de acuerdo a esta expresión y que ya la hemos estudiado anteriormente, entonces
Despejamos y tendríamos que nuestra función sería esta. Evaluando entre los intervalos que podemos encontrar, tenemos que está entre menos infinito y 0, 0 y 1, 1 y hasta infinito. Entonces, los términos de la izquierda y la derecha encontrados anteriormente tenderán a 0, por lo que resolviendo la integral tendremos que la respuesta será esta que está acá. Podemos encontrar la media derivando respecto de t, evaluando en t igual a 0, que es igual a 2/3. Sabiendo que la varianza es igual a esta expresión, e de x al cuadrado menos e al cuadrado de x, es decir, la media al cuadrado. Entonces tenemos que calcular la segunda derivada y igualmente evaluando en t igual a 0 con una respuesta de 1/2. El segundo ejemplo: la vida media de una máquina es de 18 meses. Teniendo como variable aleatoria distribuida exponencialmente. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina falle antes de los 12 meses? B. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina falle después de los 20 meses? C. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina falle entre los 16 y los 19 meses? Respuesta: podemos encontrar lambda despejando de la información que nos dan del enunciado. Entonces lambda es igual a 1/18. Sabiendo que la función de densidad es esta para nuestro ejercicio, entonces la respuesta del primer apartado sería P cuando x es menor que 12. Despejamos, encontramos que es estos valores y encontramos que la respuesta es esta. Para el segundo, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina falle después de los 20 meses? Después de los 20 meses tendríamos que x es mayor que 20. La probabilidad sería 1 menos la probabilidad encontrada en este apartado. Despejamos los datos, calculamos y encontramos el resultado. Y por último, entre 16 y 19 meses, la probabilidad entre ese intervalo podemos encontrarlo de esta manera, teniendo como resultados estos, encontrando que la probabilidad sería 0.0631. Muchas gracias por la atención.